Buenas tardes. Hablemos sobre el bioderecho. Este es el tema final respecto a los tópicos vistos en esta materia de bioderecho en el doctorado de Derecho de la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Para ello haremos una remembranza de los temas vistos eh, durante este curso a cargo del doctor Félix de Jesús Ramírez Blancos. El bioderecho y el fin de la vida. Recordemos que el bioderecho es la ciencia del derecho que se encarga de analizar o estudiar la vida y el fin de la vida en el derecho. Para ello hay que establecer el primer tema, el derecho a la salud. El derecho a la salud en el Estado mexicano se encuentra contemplado como un derecho fundamental en su forma de protección más amplia que conforme al diccionario de la definición de la lengua española establece que es seguridad, refugio, custodia, acompañamiento, escolta, tutela, conservación, defensa, atención, cuidado, ayuda, auxilio, amparo, abrigo, apoyo, favor, garantía. Es decir, una protección de un derecho fundamental en forma amplia para el ser humano. En este caso, la protección que da el Estado mexicano a los que están en territorio mexicano, a sus ciudadanos y todos aquellos que se encuentren en él, sin menoscabar raza, edad, religión, ideas políticas. Sin embargo, podríamos establecer que aunque la Constitución dice que deberá ser en forma general y en forma amplia, esto no sucede así, porque la misma Constitución en su artículo cuarto lo restringe, es decir, que debe estar conforme al sistema que establezca el Estado mexicano. Y ya en ese caso, ya no se llega a la universalidad que se contempla, sino al presupuesto que tenga el Estado mexicano para lograr cubrir el sistema de salud. Entre ellos se establece una relación que va a haber entre el médico y el paciente, tomando en cuenta que el médico es el profesional que cuidará la salud y el paciente es aquel que se aqueja en su salud. Así podemos establecer que esta relación consiste en una actividad moral que surge de la obligación del médico de aliviar el sufrimiento y respetar las creencias y la autonomía del paciente. Por lo general es iniciada por consentimiento mutuo expresado o implicado para prestar atención médica de calidad. Esta se ve muy bien establecida sobre todo en el expediente clínico al que debe tener acceso el paciente. Aquí se derivan de este expediente clínico y de esta forma que la relación que se da entre el médico y el paciente, dos cuestiones. Primero, el que el paciente consienta y acepte el tratamiento que le van a dar. Es decir, lo que denominamos el consentimiento informado, que es un derecho a la salud y se encuentra normado además ese consentimiento informado. El paciente deberá tenerlo o en su caso que ellos no puedan, deberán realizarlo en este caso, sus parientes más cercanos o en el caso de la esposa o el esposo. Pero puede suceder que para realizar esta atención médica el médico no esté de acuerdo. Esto es lo que le llamamos una objeción de conciencia. Por ejemplo, en los casos de aborto, a lo mejor por cuestiones religiosas, el médico, sin faltar a su deber legal, tenga una objeción de conciencia. Sin embargo, si esta no es salvable, deberá atender al paciente. Este consentimiento informado, como decíamos, se encuentra establecido en la norma oficial mexicana NOM 004 SSA 3 2012, es decir, que es el consentimiento o el rechazo por escrito. Este es un principio de autonomía, aceptarlo o rechazarlo, pero para ello debe de saber el paciente a través de la relación médico-paciente y a través del expediente clínico cuáles son las ventajas y las desventajas del tratamiento médico. Podrá pedir nuevas ideas y para ello decidir si acepta o no. Es un punto de validez, es una libertad de decisión. No debe de haber error, es decir, debe de haber ausencia de error, de violencia o de dolo. Esta explicación deberá ser adecuada, amplia, suficiente, comprensible. Es decir, el médico deberá tratar de hablar en forma, no con el lenguaje médico, sino buscar la manera de que el paciente entienda con lenguaje común. En caso que no pueda decidir, pues lo hará el familiar responsable. Siempre deberá ser por escrito ese rechazo o esa atención. La objeción de conciencia, como vimos, es aquella que el médico
por cuestiones de ideas religiosas o de conciencia o de moral, se niegue a realizar un tratamiento eh, determinado. Poníamos el ejemplo del aborto, pero puede existir cualquier otro, por ejemplo, el imponer implantes a un menor de edad, que aunque tenga consentimiento de los padres, el médico se niegue por objeción de conciencia, toda vez que aún no se encuentra el libre desarrollo de los menores. Por último, un tópico que se vio en esta materia fue el matrimonio entre personas del mismo sexo, un tema ya abordado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelto en que debe de dejarse, debe de, no, la palabra no es correcta dejarse, debe de respetarse el derecho de las personas del mismo sexo a obtener matrimonio, toda vez que esta figura ha evolucionado en forma antropológica, filosófica y sociológicamente. Pasó de ser la unión de protección de la crianza, de la descendencia, de la protección de los intereses comunes, que era la base de la sociedad, a ser la base de la sociedad, pero en base a una célula básica, es decir, de protección entre dos miembros que pueden conformar esa familia o obtener de forma diferente la descendencia, porque esta descendencia ha cambiado. Puede ser in vitro, vientre subrogado, adopción o simplemente no tener hijos. Y esta figura, entonces, que se basaba en la procreación, ha cambiado a solamente a la protección de la familia, que al final de cuentas es la célula básica de la sociedad. Sería todo por lo que hace esta materia, agradeciendo al profesor titular, el doctor Félix, los conocimientos otorgados al suscrito y a los compañeros.